Bueno, ya que me han obligado a quedarme en casa como a otra muchísima gente, pues tocará subir más vídeos, ¿no? Hola, soy Humberto Barreira y esto es Oro en el Tejado. Sinceramente, ahora mismo sería muy fácil hacer un vídeo hablando sobre el coronavirus, ya que es el tema central tanto como de las noticias como de la propia sociedad, porque nos está afectando a todos. Para muestra un botón, yo sabía, igual que todos, que iban a cerrar las universidades, que íbamos a estar un tiempo metidos en casa, pero lo que me ha parecido más sorprendente de todo es que han decidido, al menos por parte de la UDL, darnos vacaciones, entre muchísimas comillas, vacaciones, que no son vacaciones, hasta después de Semana Santa. Por lo tanto, nos vamos a pasar un mes sin pisar la universidad y un mes confinados en casa, ¿sabes? Entonces, pues realmente es una medida que me parece hasta sorprendente, porque me esperaba unos 15 días como mucho, como mucho. Dejando de lado todo ese tema porque realmente no quiero hablar del coronavirus y no quiero que mi vídeo pase de tener 40 a 42 visitas, hoy vengo a hablar de un tema que personalmente es un tema al que llevo dándole vueltas muchísimo tiempo, incluso puedo afirmar que años, y es el tema de la autocensura. Es decir, me parece un tema muy importante a tratar y creo que es tan importante que incluso el propio tema es un tema tabú. Es decir, la propia autocensura creo que está censurada, creo que como término, como tema a tocar, creo que es un tema tabú dentro del mundo del arte y creo que realmente hay que debatir sobre si es algo positivo, si es algo negativo, si es algo que tiene que existir o por todo lo contrario es algo que no debería existir y todo artista debería expresar su obra de la forma más gráfica posible y dejando de lado todo tipo de prejuicios o pretextos. No es ningún secreto que yo en su día saqué varias maquetas, hice conciertos y tal, o sea, hacía rap, ¿vale? Hace muchos años. Y no quiero que este tema parezca como una especie de comparación de lo que siento yo con lo que puede sentir un artista grande. Bueno, en cierta parte sí es una comparación, pero ya lo entenderéis más tarde, pero no es con la pretensión de decir empatizo con ellos porque yo también soy un artista. Yo nunca me he considerado un artista por mucho que haya hecho música, que es una forma de arte, ¿no? Sino que simplemente pues empatizo porque a mí me han pasado ciertas cosas que me han llevado a autocensurarme y por ello creo que es un tema del cual puedo hablar y puedo aportar mi propia voz por mucho que la mayoría de mis temas no llegaran siquiera ni a las 1000 visitas. Algunos sí que llegó, pero la mayoría se quedaron en las 700 visitas o por ahí. No os creáis que hice mucho más. Entonces, pues por ese mismo motivo, por el hecho de yo haber tratado temas personales en mis temas, creo que tengo una voz propia como para poder expresar lo que siento y lo que pienso respecto a la autocensura. He querido recuperar este tema porque recientemente salió el nuevo tema de Residente, René, en el cual muestra su parte más humana, ¿no? Muestra una parte que la gente no conoce y habla de temas que es muy difícil que un artista saque a la luz, ¿no? Y realmente a mí nunca ni me ha gustado ni Calle 13 ni Residente en Solitario, pero tengo que admitir que fue un tema que me impactó por el contenido lírico del tema, por la letra en sí, ¿no? Por todo lo que explicaba y por la crudeza con lo que lo explica. De la misma forma podría hablar de otros temas como por ejemplo Basureta de KCO o el tema I de Kendrick Lamar, que es seguramente el tema más crudo y más sincero, más autocrítico que he escuchado en toda mi vida y me parece un tema que todo el mundo debería escuchar. Bueno, directamente el disco de To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar me parece una obra maestra. Creo que tiene un rollo conceptual guapísimo y tiene partes las que hace autocrítica de lo que ha sido su carrera, de dónde ha llegado y creo que todo el disco es un disco que muchísima gente no se atrevería a sacar y por eso precisamente lo saco en este debate porque creo que hay que tener mucho valor para hacer eso
Y sin embargo, Kendrick Lamar se expuso, sacó toda la luz y dijo cosas que me parecen terribles y que realmente se siente culpable por ello. Cuando estaba empezando la carrera de periodismo y comunicación audiovisual, ya en el segundo semestre llegó lo que llamamos la Semana de la Comunicación. Semana de la Comunicación para los castellanoparlantes, ¿vale? No es tan difícil. Y es una semana en la cual vienen ponentes de diferentes sitios y nos dan charlas sobre diferentes temas. En primero fue un poco más un mix de cosas. En segundo... no, miento, perdón. En primero fue un mix de cosas y, por ejemplo, en segundo, como se cumplían 100 años del nacimiento de la radio, pues se centró todo en la radio y en el podcast. Y este año nos toca a nosotros, pero de ese tema no puedo hablar, primero porque todavía todo es top secret y segundo porque precisamente por el tema del coronavirus no sabemos ni si se va a realizar. Pero bueno, eso ya son otras cosas y me estoy yendo por las ramas. El tema es que en primero, cuando hicieron una de las primeras conferencias, una de las primeras ponencias, vino una escritora que se llama Gabriela Wiener, que había escrito un libro llamado Llamada Perdida, válgame la redundancia. En Llamada Perdida, que fue un libro que tuvimos que leer todos porque, bueno, fuimos obligados a leerlo para realizar una actividad, pero realmente no se me hizo difícil leer el libro porque son como relatos cortos de historias que le han pasado a la escritora peruana y realmente creo que son increíbles en el sentido de que no tienen ningún tipo de reparo en decir las cosas tal y como las vivió, ¿no? O sea, habla de la muerte, habla del sexo, habla de 40.000 cosas, pero todo sin cortarse ningún tipo de pelo. Y ahí ya surgió el tema de la autocensura, ¿no? Ya era un tema que yo tenía personalmente dentro, pero fue una artista a la cual le hicimos varias preguntas referentes a ese tema, ¿no? Y como que me abrió bastante los ojos y me hizo darme cuenta de cosas que he estado ocultando de mí mismo, ¿no? Y creo que me hizo dar un paso adelante en mi propia creación artística, por así decirlo, ¿no? Y cuando se ha hablado de censura, cuando se ha hablado de escritores crudos, de escritores que escribían cosas muy crudas, muy duras para el lector, siempre se ha hablado de Bukowski, ¿no? Siempre se ha hablado de sus problemas con el alcohol y demás, pero creo que no es un ejemplo a seguir o creo que no es un ejemplo que debamos coger para hablar de autocrítica porque al fin y al cabo Bukowski como que con el tiempo, con el paso de los años, como que se ha romantizado su estilo de vida, ¿no? Y ahora parece una persona bohemia, normal y corriente, pero bohemia, ¿no? Y no se ve el trasfondo de que es una persona alcohólica, con depresión, con ciertos problemas y creo que no debería entrar en este tipo de debate porque no es un tema de autocensura o censura, sino que es un tema de hablar únicamente del alcohol, pero no profundiza más sobre ello, cosa que sí hace Gabriela Wiener o sí que hizo Keisio con Basureta, en el cual habla sobre la depresión, o Residente con René, o Kendrick Lamar con cosas muchísimo más crudas, como la pérdida de seres queridos y no haber estado ahí en el momento en el que lo necesitaban, como hizo Kendrick Lamar con AI, con el tema AI. Y por eso creo que se tienen que separar totalmente y hacer la distinción. La diferencia entre Bukowski y la gente que estoy nombrando es que ellos sí profundizan sobre los problemas por los que han pasado y es algo que me parece de muchísima admiración y que es algo que incluso me da cierta envidia por el simple hecho de que yo soy incapaz de hacerlo. Es decir, el propio hecho de ver que otras personas son capaces de expresarse de esa manera, de darlo todo, dar todas sus emociones, todos sus pensamientos de una forma tan cruda, me da envidia porque yo soy incapaz de hacerlo y a la misma vez me hace apreciarlo por el hecho de que yo sea incapaz de realizar esas cosas. Y a la misma vez lo siento absurdo porque desgraciadamente hay un mundo abismal entre lo que son ellos y lo que soy yo. Ellos precisamente tienen más a perder porque son estrellas, son personas
conocidas mundialmente, y cuando ellos sueltan un tema saben que lo van a escuchar millones de personas o lo van a leer muchísima gente, y por lo tanto tienen muchísimo más que perder que yo, que soy una persona que como mucho me escucharán 100, 200 personas. Entonces, ¿por qué motivo yo me corto y ellos no? ¿Por qué motivo soy incapaz de hablar de temas que realmente me tocan, y ellos, sin embargo, son capaces de expresar al mundo todo aquello que sienten o piensan sin tener ningún tipo de reparo en el qué dirán, o en si quedan realmente expuestos o quedan como personas débiles, o demuestran que realmente son iguales que tú y yo, que tienen problemas, que tienen conflictos, que tienen traumas psicológicos, que tienen diversas cosas que puede padecer cualquier persona de la calle? ¿Por qué ellos son capaces y yo no? Yo dejé de escribir en 2013. Años más tarde me fui a vivir a Barcelona, y fue en 2015 o en 2016, ahora no me acuerdo, creo que fue en 2016, pero me fui a vivir a Barcelona y fue como un nuevo inicio. Hubo un clic en mí que me hizo volver a escribir. Y estuve únicamente 3 meses viviendo en Barcelona, pero en 3 meses escribí, no os podéis hacer la idea de la cantidad de temas que escribí. Pero es que escribí tanto que escribí como para sacar una maqueta. Una maqueta que era conceptual, que tenía un principio, que tenía un final, que eran, si mal no recuerdo, creo que eran 14 o 16 temas, y tenía todo sentido, estaba todo atado, todo era súper meticuloso, y realmente si hubiera pulido las letras hubiera sacado un proyecto muy, muy interesante. O sea, podéis pensar que no tengo abuela, pero he estado muchísimos años pensando que lo que hacía no valía la pena, y sin embargo ahora las letras que escribía en ese momento y todo lo que tenía dentro en ese momento, y si lo hubiera sacado en su momento, ahora sería incapaz porque ya ha pasado demasiado tiempo, pero si lo hubiera sacado en ese momento hubiera sido algo por mi parte valiente, y a la misma vez algo bueno, un producto bueno, que es lo que siempre me ha importado. El hecho de sacar cosas buenas, no sacar cualquier cosa, sino sacar algo que realmente tenga un trasfondo y tenga algo que pueda aportar a la sociedad. Y como os decía, pues estuve trabajando en ello y solo me faltaba pulir las letras para empezar a grabar, pero lo dejé pasar. A finales del año pasado, justo cuando estaba en la época de exámenes, cuando estaba pasando por problemas de ansiedad, o sea, reales, que me estaba medicando y todo porque no podía con la presión que yo mismo me puse encima, me surgió otra vez la chispa y un proyecto incluso más ambicioso, un proyecto que eran 10 temas, pero era un proyecto mucho más conceptual incluso que el anterior, con un principio y un fin, con una historia de por medio, hablando sobre toda mi vida, tocando ciertos temas, perdón que me he hecho un poco un lío ahí, tocaba ciertos temas muy delicados para mí de toda mi vida, y realmente sigo teniendo también las letras allí. El otro día las volví a leer y por eso también me volvió a surgir el tema de la autocensura. Y, y joder, es un proyecto que si lo hubiera sacado, y aún hoy en día lo podría sacar, pero falta por pulir las letras, y realmente es algo que no sé si quiero seguir tirando adelante o quiero abandonarlo. Estoy en un punto muerto ahora mismo con eso, no sé si realmente debería empezar a escribir otra vez de nuevo, porque os estoy hablando de noviembre del año pasado y como que se me queda ya antiguo. Igual debería empezar otro proceso de nuevo con la misma idea, pero nuevos temas, ¿no? Y es un lío y no sé qué hacer. El tema es que sea como sea, otra vez lo he vuelto a dejar pasar. El asunto de todo esto es que quiero admitir y debo admitir que tengo conductas autodestructivas, que me boicoteo a mí mismo, que tengo proyectos muy interesantes en la cabeza, tengo muchas cosas, muchos proyectos que quiero tirar adelante. Siempre pienso en, buah, pues debería empezar un podcast, debería empezar a escribir una maqueta, debería empezar a escribir un libro, debería. Y pienso en muchas cosas, y la mayoría de las veces empiezo a hacer esos proyectos, pero siempre los dejo. Por un motivo o por otro los dejo. Y es algo que hago inconscientemente. O sea, realmente si fuese constante con todo lo que hago, con todo el trabajo que tengo dentro de mi cabeza, y que realmente siento que podría sacar adelante,
no sé dónde estaría ahora mismo, pero desde luego estaría mejor que ahora. O sea, igual estaría trabajando en un periódico, estaría trabajando para una radio, igual, no, es que no lo sé, tampoco puedo ponerme en plan pensar easy, 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 porque eso es hacerme daño a mí mismo, es hacerme más daño del que ya me hago de por sí, pero sí que es cierto que tengo estas conductas autodestructivas y el hecho de boicotearme no me ha ayudado nunca para nada, y por eso estoy donde estoy y por eso nunca he conseguido nada, porque antes de tener enemigos, mi peor enemigo soy yo. ¿Y por qué lo hago? Pues es que no lo sé. O sea, yo muchas veces he sentido que tengo, sobre todo en el tema de la escritura, que tengo algo dentro que está como a punto de florecer. Hay una frase precisamente de Bukowski, creo que es de Factotum, si no me equivoco, que dice, siento las palabras burbujeando dentro de mí. Pues sin querer dármelas de bohemio, sin querer tocar el tema de Bukowski, como he dicho antes, es algo que yo siento, es algo que me pasa muchas veces, que siento que tengo algo dentro que está como floreciendo, que está como tomando algún tipo de caliz, pero por A o por B no termina nunca de salir y es muy frustrante el hecho de sentir que tienes algo dentro que tiene que salir, pero no eres capaz de hacerlo. Es muy frustrante, no os podéis hacer la idea de lo frustrante que llega a ser sentir que cada día tienes algo pero que no lo puedes transmitir. Y he llegado al punto de pensar de que si no sale, no es porque no sea capaz, sino porque soy autodestructivo y algo dentro de mí me impide sacarlo. Y si realmente ese es el motivo por el cual no lo saco, me parece muy triste realmente. Y me da rabia cuando... No es rabia, es envidia literal. Porque me da mucha envidia cuando veo un artista que canta una canción en directo y no puede terminarla porque se pone a llorar. O veo, por ejemplo, el tema de I de Kendrick Lamar, que en el mismo tema lo rapea llorando mientras bebe y tal, que todo es un montaje, ¿no? Todo es un teatro, pero le mete tal pasión que dices, realmente parece que esté llorando, que esté borracho perdido y esté en esa situación, ¿no? Y yo, sin embargo, por mucho que he tratado de profundizar sobre los temas que más me afectan, jamás me he emocionado siquiera con una letra mía. No he llorado jamás con una letra mía y emocionarme tampoco. Y entonces ¿realmente estoy profundizando tanto como para que sienta lo que escribo o es que soy incapaz de hacerlo? Es decir, yo sé que tengo una historia personal muy oscura, muy turbia, que tiene muchos conflictos, que realmente si expusiera al mundo la gente se quedaría impactada. Sé que la mayoría de ellos son problemas del primer mundo, pero son problemas del primer mundo que al fin y al cabo son graves, que han calado mella en mí, que me han hecho ser como soy, que han provocado una serie de situaciones en mi vida muy desagradables y que no recomiendo a nadie, o sea, que no le deseo ni a mi peor enemigo. Y, y pensar que nunca he sido capaz de llegar a ese punto me hace plantearme si realmente es porque soy incapaz o es porque me estoy autocensurando. Y el fondo de todo este asunto es que tengo miedo. Tengo miedo porque me siento un poco como Diane en BoJack Horseman, porque llevo toda mi vida escribiendo, llevo toda mi vida pensando que se me da bien escribir y tengo miedo de darme cuenta de que realmente mi talento no es un talento y que soy una persona mediocre que no puede aportar absolutamente nada al mundo, ni a la gente, ni a la sociedad, ni a nadie. Es decir, tengo miedo de despertarme un día y darme cuenta de que todo aquello por lo que he luchado realmente no ha servido de nada. Tengo miedo de darme cuenta de que soy una persona mediocre que no tiene ningún tipo de talento y que será olvidado una vez muera. Realmente me da miedo. Pero lo peor de todo es que supongo y supongo. Siempre supongo. Pero supongo que este texto que he escrito, este guión, este vídeo que os estoy mostrando, esta forma de la que me estoy abriendo ante el mundo, va a ser lo más cerca que voy a estar nunca de no autocensurarme. Supongo.